tardes, bienvenidos una vez más, como todos los lunes, a este espacio que tenemos virtualmente para hablar de morfología. Hoy vamos a tratar un tema en particular, el croquis. Pero antes de introducirnos en lo que tiene que ver con la técnica de representación, vamos a preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es el croquis? Entonces, si miramos la primera placa, podríamos decir que el croquis es un medio rápido y eficaz de representación gráfica. Al propio tiempo debe ser claro, limpio y preciso, pero sobre todo su principal característica es que está realizado a mano alzada. Un croquis es un dibujo que esboza una imagen, una idea o un problema. Pero además puede ser considerado un bosquejo inicial o un ejercicio de observación previo a la realización de una obra. Pero antes de hablar de la ejecución gráfica de un croquis, tenemos que referirnos a algunas premisas que consideramos básicas a la hora de plantearnos un croquis. Y estas son mirar, razonar, sintetizar y expresar. Entonces, cuando nos referimos a estas premisas básicas, podemos definirlas de la siguiente manera. Mirar. Hacemos referencia a observar atentamente, a aprender visualmente ese objeto, considerar las proporciones, los colores, la perspectiva, las profundidades. Cuando hablamos de razonar, nos estamos refiriendo a la elección del encuadre, la composición, la definición de las formas, entre otros conceptos. Sintetizar. Estamos hablando de captar la esencia del modelo y representarlo con trazos básicos. Expresarse. Quiere decir poder comunicar una idea con los trazos de la primera impresión, que nos llegan al momento inicial buscando ese toque que es personal y único. Los invito ahora a poder observar algunos trabajos croquis realizados por arquitectos que pertenecen a esta casa de estudios. Los dos primeros pertenecen al arquitecto José Iturriaga y los vemos ya. Estos croquis nos cuentan en primer lugar que pertenecen a una bitácora de viaje. En segundo lugar, que están retratando espacios que tienen un carácter monumental. Pero quizás lo más importante a destacar es el tratamiento de la línea, la importancia que tiene el blanco del papel, la relación fondo-figura, el uso del color, cómo representa esa escala monumental, el grafismo utilizado que nos habla de la soltura de la línea. Observen la cantidad de elementos que estamos mencionando que son parte de un buen croquis. Estos croquis pertenecen al arquitecto Ricardo O'Neill y son parte también de una bitácora de viaje. En ello podemos ver determinados elementos a destacar. Por ejemplo, el uso que hace de la relación fondo-figura. Cómo utiliza el color justamente para jerarquizar este elemento monumental que está retratando y despegarlo del fondo. Hay aquí presencia de la perspectiva, pero también es importante mencionar, a través de estos ejemplos, que existen otros recursos para contar la tercera dimensión, que en este caso, por ejemplo, es de la ubicación de los elementos en el espacio y de la superposición de estos. Por ejemplo, aquellos elementos que están más cercanos al observador son ubicados en la parte inferior del plano y aquellos elementos que están más alejados del observador están ubicados en la parte superior del plano. Es importante esto para poder entender que la perspectiva es un método más que podemos utilizar para retratar la tercera dimensión, pero que no es el único. Los siguientes croquis pertenecen al arquitecto Sergio Vargas y en ellos podemos observar, entre otras cuestiones, el posicionamiento que tiene el observador para destacar el carácter monumental de ese objeto que está retratando. Además podemos hablar también allí de la modulación de la línea, del movimiento de la mano de quien lo realizó, de la soltura de ese trazo,
y esa superposición de línea que me va generando un contraste entre luz y sombra que hace que el objeto retratado se despegue del fondo. Luego de haber observado y analizado estos croquis, vamos a hablar ahora de dos elementos que son importantes a la hora de posicionarse frente al croquis: la composición y el encuadre. Cuando nos referimos a componer, estamos hablando de la manera de ordenar y combinar las formas dentro de una superficie o de un plano. Y cuando nos referimos a encuadre, estamos hablando de factores como la posición del plano de dibujo, si va a ser apaisada, vertical, cuadrada, rectangular, la situación del dibujo dentro del espacio del plano, si va a estar centrado más arriba, más abajo, de las dimensiones del dibujo dentro del recuadro del papel. Para lograr una buena composición y encuadre podemos seguir algunos pasos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Utilizar un sistema de medición y proporción midiendo a ojo con el lápiz. Como lo dijimos, nuestro elemento de medición será entonces un lápiz, el cual colocaremos delante del modelo que tenemos que representar en posición vertical, horizontal u oblicua, extendiendo nuestro brazo y cerrando un ojo. Luego, con la ayuda de nuestro dedo pulgar, determinaremos distintas marcas y medidas para posteriormente trasladarlas a nuestra hoja. En segundo lugar, vamos a mencionar al encuadre del modelo. ¿Qué forma contiene al conjunto observado? Esta forma puede ser de un polígono regular o irregular. El tercer punto es considerar la posición de la hoja, si va a ser vertical u horizontal. Y por último, trasladar las proporciones tomadas del modelo a la hoja. Hasta aquí nos hemos referido a algunas consideraciones generales que hacen un buen dibujo. Vamos a hablar ahora de perspectiva, pero sin antes recordarte que esta es solamente un método más para la representación de la tercera dimensión. Si tenemos que definir qué es la perspectiva, podríamos decir que es el arte de dibujar objetos tridimensionales en una superficie bidimensional para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos. Es una ilusión visual que percibe el observador. Ayuda a determinar la profundidad y la ubicación de los objetos a distintas distancias. En el dibujo, la perspectiva simula la profundidad, los efectos de reducción dimensional y distorsión angular que se producen. Es importante hacer algunas consideraciones previas a la hora de hablar perspectiva. Por ejemplo, la ubicación del punto de vista a emplear. Esto tiene que ver con la ubicación del observador frente al objeto y la orientación del plano que se desea proyectar o que se desea mostrar. Es importante considerar también la distancia entre el punto de vista y el observador, sabiendo que cuanto más nos acercamos al objeto, más grande se verá este, y cuanto más nos alejamos, de menor dimensión se verá. Esto tiene que ver también con el tamaño del plano sobre el cual vamos a dibujar, para que el dibujo tenga las proporciones adecuadas al mismo. Otro aspecto a tener en cuenta es la altura del observador, sabiendo que donde estén ubicados los ojos de éste, por allí pasará la línea de horizonte. Vamos a hablar ahora de perspectiva a un punto de fuga. Los componentes de esta perspectiva son línea de horizonte, línea de tierra, punto de vista y punto de fuga, con la particularidad de que en este caso, el punto de vista y el punto de fuga coinciden. Otro elemento a considerar es que las líneas horizontales y las verticales se van a mantener siempre paralelas al plano de dibujo. Es importante saber cómo se estructura cada forma o volumen, poder reconocer sus partes, ejes, planos o baricentros de cada una de ellas. Conociendo la estructura de cada uno de ellos, podemos dibujar cuerpos regulares, irregulares o cuerpos redondos en perspectiva. Generalmente se nos presenta una dificultad a la hora de querer dibujar la profundidad de un plano o de un objeto. Métodos, como dijimos, hay muchos,
Y conforme el dibujante vaya adquiriendo experiencia, va encontrando nuevos caminos de representación. Este es nada más que uno de ellos. Tomamos, de manera proporcional, 3/4 partes de la altura del plano o volumen frontal y la marcamos sobre la línea fugada. Allí tendremos, en perspectiva y de manera proporcional, esas dimensiones en fuga. Buscamos el baricentro de ese plano y lo unimos al punto de fuga. Con una recta unimos los puntos A y B, hasta cortar la línea de la arista superior. En esa intersección tendremos de manera proporcional un nuevo plano, y así podemos seguir dibujando de manera secuencial. Acabamos de ver algunas consideraciones importantes que hacen al buen dibujo. También vimos los elementos que conforman la perspectiva a un punto de fuga. Ahora te invito a que vos, siguiendo estos pasos, te animes a dibujar un croquis a un punto de fuga. Vamos a realizar juntos un croquis a través de la perspectiva a un punto de fuga, siguiendo los siguientes pasos. Primero, dibujar la línea de horizonte. Segundo, ubicar el punto de fuga y el punto de vista sobre la línea de horizonte. En este caso, ambos van a coincidir. Tercero, trazar la línea de tierra, considerando la altura del observador y la distancia entre el objeto y este observador. Cuarto, marcar sobre la línea de tierra las medidas proporcionales del objeto y unir estas al punto de fuga. Luego, dibujar las líneas verticales correspondientes. Quinto, marcar de manera proporcional sobre una línea vertical auxiliar las medidas del objeto, considerando la altura del observador. Proyectar esos puntos hacia las verticales del dibujo, generando nuevos puntos que se unirán al punto de fuga. Sexto, determinar la profundidad de los planos en fuga, considerando las 3/4 partes de la altura, y dibujar sobre la línea fugada del nuevo plano vertical. Así se obtendrá de manera proporcional la profundidad vertical y horizontal del objeto. Séptimo, emblocar los objetos. Octavo, remarcar las líneas y dar expresión al trabajo.
Después de realizar este ejercicio, vamos a introducirnos en la perspectiva a dos puntos de fuga. ¿Cuáles son las principales características de esta perspectiva? Podríamos decir que sobre la línea de horizonte habrá dos puntos de fuga y que estos ya no coincidirán con el punto de vista del observador. Los planos del objeto fugarán hacia uno u otro punto de fuga. Ya no existirá un plano frontal paralelo al observador. Salvo las líneas verticales, todas las demás ahora van a fugar. Repasando entonces, tenemos que los componentes de la perspectiva a dos puntos de fuga son la línea de horizonte, la línea de tierra, el punto de vista y dos puntos de fuga. Vamos a hablar ahora sobre la ubicación del observador. Al ubicar el modelo frente al observador, la vista del modelo presenta diferentes orientaciones para cada una de sus caras, que se supondrán para este caso perpendiculares entre sí. Como podemos observar, ya no tenemos, como en el caso de la perspectiva a un punto de fuga, una cara paralela al observador. Ahora, lo ideal es que ninguna de ellas presente un escorzo excesivo para que la vista sea lo más real posible. Una orientación 30-60 grados es aceptable, pero al tratarse de un boceto a mano alzada, cualquier aproximación es válida con tal de que ninguna de las dos caras se vea muy frontal. Como observamos en la imagen, el cono visual es el conjunto de rayos de luz que reflejados por los objetos llegan a nuestros ojos. Su eje es el rayo principal y el vértice el punto de vista del observador. El ángulo de este cono es mayor a 90 grados. No obstante, a partir de un ángulo central de unos 60 grados, la percepción se hace cada vez más difusa. Esto sucede porque el ángulo de visión normal de un ser humano es de 60 grados. Para evitar que los objetos representados se deformen, es aconsejable no sobrepasar este ángulo de visión. Si bien nosotros estamos realizando un ejercicio de observación y un croquis a mano alzada, esta imagen nos permite ver la ubicación de los elementos. Si observamos su proyección en planta, veremos cómo se pueden obtener los puntos de fuga de las distintas direcciones, trazando una línea paralela desde el punto de vista del observador a cada una de las orientaciones generales. Los puntos donde éstas cortan el plano sobre la línea de horizonte definen los puntos de fuga. En la imagen anterior veíamos estos elementos en planta. Ahora podemos ver estos mismos elementos en perspectiva y en vista. También podemos observar cómo el objeto retratado se proyecta sobre el plano de dibujo considerando la altura del observador. Después de haber hablado sobre los elementos que conforman la perspectiva a dos puntos de fuga, te propongo hacer esta experiencia de dibujar juntos. Dibujaremos un nuevo croquis, pero esta vez lo haremos a través de la perspectiva a dos puntos de fuga. Lo haremos a través de estos pasos. Primero, dibujar la línea de horizonte a un cuarto de la altura del plano de dibujo. Segundo, realizar una línea perpendicular a la línea de horizonte. Allí ubicar las medidas verticales del objeto según la altura del observador. Tercero, ubicar el punto de fuga 1 sobre el lateral donde la cara del objeto se visualiza menos. Colocar este punto cercano a la recta perpendicular. Cuarto, duplicar sobre el otro lateral la distancia del punto 1 a la recta y ubicar este nuevo punto sobre la línea de horizonte. Así obtendremos el punto de fuga 2. Quinto, dibujar
un plano fugado en la cara con mayor visuales, valiéndose de la regla de los 3/4 sobre el lateral donde se aprecia el plano más amplio. Sexto, trazar diagonales sobre el plano fugado ya dibujado. Repetir esta metodología logrando una modulación en toda la línea de fuga según sea necesario. Séptimo, reducir aún más la relación proporcional de 3/4 en la cara con menos visuales, hasta llegar a una proporción cercana a la verdadera magnitud. Octavo, dar expresión al croquis. Después de haber realizado el croquis a través de la perspectiva a 2 puntos de fuga, vamos a hablar ahora sobre la expresión que debe tener ese croquis. Hablaremos de grafismo. Este es una manifestación de la línea, es la huella que deja el lápiz sobre el papel. Es un trazo con distintos valores y movimientos expresivos que varían según la forma, dirección y sensibilidad expresada en el dibujo, comunicando diferentes atmósferas, espacios, superficies o materiales. A través de esta imagen podemos observar cómo el grafismo logra comunicar la materialidad de un elemento, donde la línea es la protagonista, una línea que tiene diferentes intensidades, modulaciones y que a través de la superposición va generando tramas, logrando comunicar la morfología, la textura y la temperatura de un material. Siempre hablamos de la importancia de la presencia de la figura humana en el croquis, porque éste sitúa al objeto arquitectónico en un contexto y le da una escala determinada. Para lograr esto, debemos reconocer la antropometría del cuerpo humano, es decir, la medida del hombre. Este proceso de conocimiento requiere práctica hasta llegar a la síntesis gráfica. La luz, natural o artificial, es un factor importante en la representación gráfica.
dado que a partir de su presencia, intensidad y temperatura podemos tener diferentes percepciones del espacio y de los objetos. Dentro del esquema lumínico podemos mencionar la fuente de luz, el tono de los materiales, la sombra propia, la que se produce en un objeto iluminado, la sombra proyectada, la que este objeto arroja sobre superficies cercanas. Cuanto más cerca del objeto está la luz, la sombra será más intensa. Esto último no es uniforme. A medida que se aleja del cuerpo, se va aclarando. El correcto manejo de la luz permite dar mayor riqueza atmosférica al espacio, generando diferentes climas y percepciones. La vegetación en el croquis ubica el objeto arquitectónico en un espacio, contexto y escala determinado. Para su correcta representación es importante conocer su estructura, forma, follaje y textura, entre otras cualidades. Después de haber realizado dos croquis por el método de la perspectiva a un punto de fuga y a dos puntos de fuga, ahora a estos vamos a dar la expresión a través del grafismo, de la incorporación de la figura humana, del tratamiento de la luz y de la vegetación. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Vamos a compartir ahora croquis realizados por estudiantes de esta facultad.
Estamos observando la bibliografía a la que podemos recurrir para seguir profundizando en este y otros temas. Ya para ir finalizando, les quiero regalar este texto que se encuentra en el libro La idea construida del arquitecto Alberto Campos Baeza. Y dice, la representación gráfica es un instrumento fundamental para el arquitecto en el proceso de diseño y en el método de trabajo. Es su lenguaje y por lo tanto su forma de transmitir las ideas. Así hemos visto algunas consideraciones importantes para abordar un buen dibujo y un buen croquis. Lo que nos queda ahora es seguir practicando, seguir dibujando. Pero antes de finalizar, quiero agradecer a Juan Cruz Bugallo y a Pedro Geraldo por la colaboración para esta clase. A ellos y a ustedes, muchas gracias.